Doctor Alberto Sols, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Añadamos para completar un poco esta ficha sinóptica que, según numerosos investigadores de dentro y de fuera, el trabajo de Sols tiene entidad suficiente desde hace mucho tiempo para obtener un premio Nobel. Dirige el Departamento de Bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid. Es uno de los investigadores españoles que tuvieron posibilidad de elegir y, en vez de optar por el extranjero, optaron por investigar en su patria. Se habla de que usted, por ejemplo, cuando estuvo estudiando, primero en Oxford con una beca, más tarde en Washington por varios años, ¿no? En San Luis, en la Universidad Washington. En la Universidad Washington de San Luis, estado de Missouri. A orillas del río, el famoso río Mississippi. Del famoso Mississippi. En esa universidad en esa ciudad tuvo usted oportunidades de quedarse a seguir investigando, sí. Y sin embargo usted prefirió volver a su patria. Sí, quise intentar hacer una labor en mi patria. Pero usted tenía allí todo en su mano, sí. La tentación era muy grande. Sí, yo cedí 2 años de mi vida, yo volví dispuesto a estar en España intentando trabajar y no volver a América en al menos 2 años. Solo si en 2 años no había conseguido poder empezar a trabajar, me hubiera vuelto a América. ¿Y ganó usted la batalla? A los 5 meses estaba trabajando, modestamente pero eficazmente, a los 5 meses. Bueno, a mí me han dicho que usted tuvo para eso que sacrificarse muchísimo. Creo que sí, yo tenía poco apetito, yo era más delgado entonces que ahora y vivía de poco. Me han dicho que se vino usted prácticamente sin un céntimo. Sin un céntimo. No tuve para pagar el taxi. Llegó usted literalmente a España. Se me acabó el dinero en el tren. Hablemos un poco de usted, doctor. Usted nació en Sax. Nací en Sax. Que es un pueblecito. Un pueblecito de la provincia de Alicante. De la provincia del de Alicante. Reino de Valencia. Hace de eso más o menos 50 y tantos años. 50 y tantos años. Su padre creo que era notario. Mi padre era notario. Mi padre era notario de pueblo, que se casó con la hija del médico del pueblo, se marchó a otro pueblo y allí nací yo. ¿Y entonces cómo se fue revelando esa vocación científica? Parece ser, de muy niño yo tenía unas aficiones, digamos, paracientíficas dentro de lo que cabe. Mi familia habla de los inventos, hablaba de mis inventos, cosas familiares, anecdóticas, pero algo debía haber en germen. ¿Qué inventaba usted entonces cuando era un niño? Pequeños trucos, mejoras caseras, pequeños artilugios. Recuerdo una cosa biológica, tuve durante algún tiempo la preocupación de inventar una especie de píldora, que fuera un alimento súper concentrado, que permitiera vivir tomando solamente una píldora cada día. Si tenemos un Napoleón, un Wagner, un Mozart, un Einstein, estoy citando nombres muy diversos, algunos de los cuales acaso no interesen, y queremos que no se extinga, ¿podemos hacer que antes de morir Einstein tengamos un nuevo Einstein asegurado? Está tocando usted una cosa muy delicada. Es probable que sí, no es seguro que sí, pero es probable que sí. En ranas se ha conseguido sacar de una célula de rana adulta, sacarle el núcleo y metérselo a un óvulo de rana, de otra rana naturalmente, un óvulo fecundado, al cual se le había quitado el núcleo. De esa combinación de huevos sin núcleo, en el núcleo es donde está la información genética, huevos sin núcleo, con núcleo de una célula de otra rana adulta, el experimento se hizo bastantes veces y en algunas de ellas se llegó a obtener una rana que era idéntica a aquella que dio el núcleo, no a la del huevo. Ya. O sea, entonces, la primera rana. Sacando una célula a un Einstein antes de que muera, es posible que dentro de 1 o 2 generaciones se puedan reproducir Einsteins. Pero eso equivale a un circuito de intercomunicación Es una circuitería de cibernética molecular, literalmente. Todos los enzimas que están en situación clave, hay otros que no están en situación clave y son más sencillos. Los que están en posiciones clave, además de ser muy buenos operarios, tienen una o varias antenas para medir parámetros del medio, para medir concentraciones en el medio, para saber cuánto hay de la sustancia X cuya producción ellos controlan. Pero partiendo de estos descubrimientos que han hecho ustedes y pensando un poco en eso que falta por descubrir, que es bastante todavía. Que es bastante, pero me refiero ahora a la cosa cerebral, a la cosa mental. Hay que pensar que ahí el mecanismo es todavía muchísimo más sutil y muchísimo más complejo. No sabemos. ¿Y lo sabremos alguna vez? No sabemos. No sabemos. Creo que hace falta... Yo supongo que sí, pero a lo mejor tarda un siglo en haber un super Einstein de la biología que descubra la relatividad intelectual, no lo sé, algo así. No es previsible que se llegue simplemente porque haya más gente que trabaje más. Así se dominará el cáncer, pero no se descubrirá como pensamos.
Y desde la época del siglo XVII, desde la época de Galileo, es cuando empezó a nacer la ciencia y ha crecido autocatalíticamente. Y aquí, concretamente en España, recuerdo que Ochoa decía también en uno de esos estudios en los que le menciona usted, que en España la bioquímica empezó más o menos de una manera prometedora y de pronto se colapsó y desapareció, acaso por la guerra, Sí. y que después es usted el hombre que vuelve a tomarla, que vuelve a redescubrirla y que le da el gran empellón. Yo tuve la suerte, coincidió con el florecer de los tiempos. En la década de los 50 la bioquímica se puso de moda. Entonces yo tuve la suerte, cuando yo empecé a trabajar precisamente aquí, como se estaba poniendo de moda la bioquímica, muchas de las mejores, bueno, algunas de las mejores cabezas de la gente joven quisieron trabajar conmigo.